País de frailes y curas, martillo de herejes, que inventen otros. Son algunas de las expresiones que sirven para identificar a España con el atraso, la incultura y la mezquindad. Entre los españoles aún existe cierto complejo psicológico relacionado con la propia nacionalidad, dado que con cualquier motivo se los puede tachar de intolerantes, franquistas, fanáticos y demás calificativos. Pero, de verdad, ¿España tiene un pasado nefasto, una historia más vergonzante que el resto de los países? A lo largo de las páginas de Vamos a contar mentiras, Juan y José María Sánchez Galera analizan diversos pasajes como la Inquisición, los nacionalismos, Al-Ándalus, la expulsión de los judíos, de donde proceden los tópicos de una historia artificial, de una caricatura muy extendida que nos impide conocer cómo somos y cómo fueron también nuestros abuelos. ¿Qué tal, Juan? Sánchez Galera, José María, muchas gracias. ¿qué tal? Muy bien, Un placer gracias. tenerlos aquí. Bueno, ¿dónde y cuándo nace la leyenda negra que pesa como una losa sobre la cultura española? Bueno, fundamentalmente tiene sus inicios en el siglo XVI y nace pues de la envidia de un pueblo relativamente con poco peso en ese momento en Europa, como era España, básicamente porque estábamos empeñados en una guerra con la que habíamos tirado 8 siglos, pues de defensa de recuperación de España. España en ese tiempo hace de frontera con el resto de Europa para la invasión musulmana. Entonces, hasta ese momento en Europa no se había planteado ningún problema hegemónico de España, porque España estaba dedicada a la reconquista. Y en Europa, pues bueno, había habido una serie de árbitros, como habían sido Alemania, el Imperio Romano-Germánico en manos de los Habsburgos, es decir, lo que sería hoy día Alemania, más o menos, Francia. Y unas a primeras, en cuestión de muy poco tiempo, España es la primera potencia mundial. Es decir, en 20-30 años, España pasa de ser un país con poco peso político a la gran potencia a nivel mundial y de forma indiscutible. Unido a eso, tenemos la Reforma Protestante en Alemania. Y España no es solo primera potencia del mundo, sino que además se erige en brazo defensor del catolicismo. Es ahí donde empieza la leyenda negra. Pero yo creo que hoy día esa leyenda negra, que bien es cierto que empieza en el siglo XVI y como consecuencia de esos dos factores, ha llegado a nosotros vía la Revolución Francesa. La Revolución Francesa intenta establecer, como diría George Orwell en el libro 1984, ese nuevo concepto de si olvidas el pasado, olvidas el futuro. Si no tienes pasado, no tienes futuro. La Revolución Francesa intenta reescribir la historia en todos los sentidos, de tal forma que antes de la Revolución todo es oscurantismo, todo es una iglesia católica extremista, ignorante de la cultura, etcétera, y la Revolución Francesa es la que lleva la luz y el progreso a los pueblos. Fruto de esa reinterpretación de la historia que quiere hacer la Revolución Francesa está el desprestigiar la historia de España, porque la historia de España ha sido indudablemente pues la historia, pues la defensa de una serie de valores que se contraponen con los de la Revolución. Y a uno se le viene, José María, algunas imágenes, ¿no? Nos han conquistado América, por ejemplo. Sí. Todos hemos visto esos grabados, ¿no? Grabados, por ejemplo, de los del florentino Teodoro de Brie, ¿no? Donde se ven a esos conquistadores comiéndose a los indios, comiéndose Sí. a los niños de los indios y practicando toda clase de torturas. ¿Qué papel jugaron, por ejemplo, figuras como Bartolomé de las Casas en la expansión de esa leyenda negra? La figura de las casas es muy interesante porque es un prototipo de español que de vez en cuando aparece, que responde a una idea que está muy insertada en España, que es la autocrítica. España es un país, en comparación con otros, relativamente autocrítico. A veces incluso nos pasamos, ¿no? Cuando hay crisis somos muy malos, lo hacemos mal. Y luego, hombre, un análisis, digamos, un poco más sopesado indica, hombre, que tampoco hay que exagerar en esa autocrítica. Entonces, la primera gran autocrítica que se establece en torno al descubrimiento de América es la de Bartolomé de las Casas. Hay que tener en cuenta que ahora mismo, desde el siglo XXI, entendemos que lo que se descubre en 1492 es América. Hasta principios del siglo XVI no se sabe exactamente lo que se ha descubierto. Todavía está en algunos la duda de si está cerca de Japón o las Indias o China. Y aparte, Japón, China, las Indias, en un concepto casi confuso, ¿no? Para el europeo o para el español de aquella época. Por lo tanto, las dimensiones de lo que había y de qué es lo que se podía encontrar allí era muy distinto. Existía incluso la idea,
más o menos equivocada de que había mucho oro. En las Antillas había cierto oro, pero la cantidad de oro, digamos, era relativamente exigua con lo que se podía encontrar en África o en otros sitios y ya estaba circulando. Entonces eso produce una serie de excesos que efectivamente hay que localizar, hay que criticar, hay que corregir, pero digamos, Bartolomé de las Casas tiene en ese momento un papel ya como muy enconado, ¿no? de crítica. Y no era un cualquiera, es decir, Bartolomé de las Casas no era un no era un señor que apareció por allí, que viajaba como alguien más de la tripulación de esas carcasas pequeñas que atravesaban los mares, sino que era alguien, un válido, una persona de poder, ¿no? Una persona influyente. En el momento en que su crítica, digamos, surte efecto y es conocida y llega, es una persona que, en cierto modo, tiene una representación de la corona, con lo cual su crítica es mucho más creíble. El caso es que de la crítica que él hace, que ya de por sí contiene algunas exageraciones y algunas de las cosas que él ya dice, hombre, esto es algo que debemos corregir, aun cuando él en su momento participó en aquello, es algo que efectivamente se va corrigiendo y se le va poniendo, en cierto modo, algún contrapeso, algún control, una serie de medidas que hoy incluso podrían clasificarse casi de progresistas, ¿no? O sea, que es una reflexión leyes, ¿no? que nace de la culpa. No más que de la culpa del esfuerzo de Prurito, del Prurito que hay, de decir, oye, aquí no hay que cometer excesos. Es decir, hay una de las reflexiones que desde el principio es si tenemos derecho a conquistar esto o no, si son seres humanos o no, si hay que evangelizarlos o no. Es decir, siempre hay una reflexión relativamente humana o humanística en torno a todos estos problemas. O sea, se discutía incluso su humanidad. O sea, no, en esos momentos en España no se llega a discutir si son humanos o no. Y el problema de Bartolomé de las Casas, como bien dice mi hermano, es que en unos primeros momentos se replantea hasta qué punto lo que estamos haciendo es legítimo o no es legítimo. Bartolomé de las Casas llega a las Antillas como un cultivador más, es decir, él se dedicaba a las plantaciones, cometía unos excesos, es decir, Bartolomé de las Casas fue de los españoles que más excesos cometieron contra los indios y más injusticias. ¿Fue traficante de esclavos? Después, entonces Bartolomé de las Casas se convierte en una homilía, no me acuerdo cómo se llamaba el sacerdote, es un sacerdote que manda la corona para poner orden en las Antillas y para que se trate bien a los indios. Entonces llega este sacerdote enviado por la corona y a todos estos que tenían plantaciones y trataban mal a los indios, bueno, no todos, pero algunos trataban mal a los indios, pues les echó un discurso de muchísimo cuidado. Como consecuencia de eso, Bartolomé de las Casas se mete a religioso, se hace religioso y entonces pasa de un extremo a otro. Es un poco lo que le pasa a los que antes fumaban como carreteros y después dejan de fumar y ya no consienten que nadie fume. La pasión del converso. Es la pasión del converso. Entonces, esas injusticias que él delata son las que le hacen pasar de no ser nadie a ser alguien en la corona. Porque los reyes españoles eran muy receptivos a la sensibilidad de sus súbditos, es decir, hasta qué punto es justo, no es justo, va contra la teología, no va contra la teología. Entonces todo ese tipo de críticas, como muy bien apuntaba José, eran muy receptivos los reyes a escucharlas y por lo tanto enseguida, en cuanto este hombre empieza a hacer críticas, se gana un puesto en la corte, un puesto, pues los reyes quieren saber qué es lo que está pasando y qué se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal. Entonces, la actitud de este converso es: a estos indios hay que cuidarlos y hay que evangelizarlos. Los indios de las Antillas tienen una complexión física no muy fuerte y entonces él decide, para que no sufran, traer negros de África. Y de hecho la esclavitud, que entendemos moderna, la esclavitud negrera, quien le inicia a nivel internacional es Bartolomé de las Casas trayendo negros de África, esclavos. ¿Qué es lo que pasa? Que la corona española automáticamente dice: oye, es que no, es decir, no se hacen esclavos, porque de hecho la esclavitud estaba prohibida en España, la prohibió Isabel la Católica en el año 1500. Y entonces dicen: no, es que no pueden ser esclavos ni los indios de las Antillas, que son súbditos nuestros, ni los negros de África, aunque no sean súbditos, porque tenemos el derecho de gentes y la teología que nos dice que eso es inhumano. Entonces Bartolomé de las Casas tuvo que dejar la esclavitud de los negros, pero claro, ya los ingleses y los portugueses vieron que eso era negocio y es cuando empieza la esclavitud. Bartolomé de las Casas es un personaje que más tarde quiere llevar la Inquisición a América y los reyes españoles se oponen. Vamos a hablar de eso, pero en todo caso les pregunto así directamente: ¿es injusto
hablar de exterminio, hablar de un genocidio en el caso de la conquista de América? ¿Sí, bueno, solo hace falta no ya ni siquiera ir a los países de que hablamos, sino incluso en España con estos fenómenos migratorios para darse cuenta de que el exterminio no se ha producido. Lo que se produjo, y esto lo podemos ver con diferentes grados en cada uno de los países, es una cultura muy mestiza. Es decir, hay españoles que van allá, que organizan su vida de españoles, otros que se van mezclando cada vez más con la población india que sigue siendo india. Es decir, hay una gran variedad dentro de esa mezcolanda, dentro de ese encuentro de culturas con sus puntos buenos malos. La parte de exterminio se produce en el norte, en la zona de conquista anglosajona. De hecho, pues, lo que se produjo en un momento dado de evitar ya el llegar a esos extremos en la colonización del norte fue hacer las famosas reservas de indios. Que es decir, vale, les dejamos aquí un terrenito para ustedes, pero eso en la conquista que sucede en la zona hispana no se da. Es decir, se va dando una mezcla cada vez mayor. De hecho, Hernán Cortés, que es uno de los principales conquistadores, es conocido por su amante Doña Malina. Es decir, que es digamos, el gran ejemplo de que ese exterminio se produjo. Hubo luchas, evidentemente que hubo luchas, hubo problemas, hubo desencuentros, pero a grandes rasgos se trató de un proceso de mestizaje. Lo más interesante es que la primera constitución, tanto americana como española, que es la de 1812, tiene entre sus firmantes precisamente a un tal Inca. Ese era el nombre que tenía, porque era efectivamente, él decía que era descendiente de la aristocracia de los incas y fue educado en España en un colegio para la aristocracia, digamos, más pudiente española. Y él es uno de los que firma la Constitución de 1812. Sí, un señor 30, que venía de Perú. Eran 30, creo que diputados firmantes de la Constitución española de 1812 eran unos 30, eran representantes americanos. Es decir, eran tan españoles como cualquiera. De hecho, mandaban sus diputados como los podía mandar Murcia o Córdoba, exactamente igual. ¿Y cuál fue el secreto para conquistar, para que tan pocos conquisten a tantos muchos, ¿no? Es decir, decís en el libro que no fue la tecnología, que no fue que llegaron pletóricos de armas, pletóricos de acero para acabar con las tribus indígenas. Entonces, ¿cuál fue el secreto de esa conquista? El armamento español, en términos generales, estaba en inferioridad con respecto al de los indios, porque España había empezado a desarrollar el arcabuz, pero el arcabuz en una batalla europea podía tener sentido. Es que siempre los vemos en los grabados, que están con arcabuces, pero eso es una falsificación. Sí, efectivamente, histórica. En todos los grabados de Teodoro de Brie, todos los españoles aparecen con arcabuz, pero en realidad, en esos primerísimos años, estamos hablando de 1510, 1520, 1530, es decir, el arcabuz, creo que entre Pizarro y Cortés, entre Hernán Cortés y Pizarro, entre los dos, tenían solamente 16 arcabuces. Y un arcabuz de aquella época tardaba 5 minutos en pegar un tiro. Cuando tú habías pegado un tiro, después de 5 minutos te habían pegado ya 21 flechazos. Es la media, ¿no? Y además flechas con puntas muy buenas, capaces de atravesar una armadura. Es decir, el armamento español, evidentemente, tuvo que impresionarles algo, ¿no? Es decir, como a 50 metros, 25, que es la distancia a la que tira un arcabuz, sale un rayo, mucho fuego, pues era desconocido, pero pasado un primer momento el armamento español deja de causar ese efecto tan fuerte de impresión que pudo provocar y evidentemente estaban en inferioridad. Pasa que yo creo que hay dos circunstancias. Una, quizá muy poco estudiada, son todas las profecías que había entre los diversos pueblos indios, desde la frontera con lo que hoy día puede ser Estados Unidos hasta la misma Patagonia. Eran profecías que coincidían de una u otra forma todas entre ellas, pues vaticinando pues la llegada de otros hombres que les anunciaban al verdadero Dios y que esos hombres crearían una nueva civilización, una nueva cultura. Es decir, sabían de una u otra forma que sus sistemas sociales y políticos estaban ya a punto de desaparecer y ser renovados por otros que traerían hombres con barbas que venían en casas flotantes desde donde sale el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo el gran factor militar es que eran pueblos tremendamente desunidos y con una jerarquía terrorífica. Es decir, todo el mundo, los indios, preferían ser gobernados por los españoles
a ser gobernados por quien les gobernaba hasta entonces, básicamente porque eran unas sociedades terriblemente crueles, ¿no? Y los españoles, por mucho que se diga que fueron crueles, los propios indios preferían que les gobernaran españoles a que les gobernaran los que les gobernaron hasta ese momento. Hernán Cortés, las tropas que tiene, con las tropas que tiene no hace nada. La batalla decisiva en la que toma México es la de Otumba. Se había ganado todos los pueblos circundantes a lo que hoy día serían, a lo que eran los aztecas, ¿no? Así todo, ha triunfado la idea de que la cultura española lo que ha dejado en América no ha sido prosperidad, ha sido iglesias, curas y escribanos, mientras que la cultura anglosajona donde conquistó, pues sí dejó prosperidad y dejaba instituciones y dejaba riqueza. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito en todo esto? Bueno, lo primero que tiene que hacer es ver la fecha de fundación de las primeras universidades en América. Es decir, ver que ya antes de 1550 existen varias universidades en América. Eso ya es un primer indicio de que el tópico pues no se sostiene mucho, la verdad. Luego, aparte, uno incluso podría ver incluso la historia de los propios países americanos emancipados en el siglo XIX para ver que muchos de ellos están en una situación mucho mejor internacionalmente que ahora. Es decir, algunos de los problemas que a veces se achacan a situaciones que puede haber en determinados países de Hispanoamérica, se dice, no, es que esto viene de hace 500 años o hace 300. Y dicen, no, que si ustedes hace 100 años eran la Suiza de América, ¿no? Si el caso, por ejemplo, se habla de Uruguay, ¿no? Lo que llevan los españoles a América es, en cierto modo, lo que ya había en Europa, es decir, la cultura clásica. Uno cuando pasa por algunas de las principales ciudades, ya sea pues México, Bogotá, etcétera, ve un arte muy similar al que se puede apreciar en las grandes ciudades españolas. Es decir, el gran barroco, el gran renacimiento se ve de igual manera. Al mismo tiempo, lo que se ve es que las lenguas indígenas ya están en imprenta en el mismo siglo XVI. La Biblia en quechua, la Biblia en diferentes idiomas. Bueno, eso también pasó con los anglosajones, ¿eh? En la Patagonia, por ejemplo, yo lo he visto con mis propios ojos, que llegaron ingleses antes que españoles y también había Biblias traducidas en los dos idiomas. Sí, pero estamos ya hablando de un periodo que es tremendamente posterior. No estamos hablando del siglo XVI. O sea, no estamos hablando de cuando se llega. Es decir, con lo primero que se llega es con imprenta a América. Y con lo que se llega es con un calco de las instituciones que hay en y también en es Europa. con lo primero que se falsea la historia, ¿no? También la imprenta tiene mucho que ver en eso, ¿no? Sí, efectivamente. De todas formas, volviendo un poco a la pregunta de antes, yo creo que hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de dejaron más desarrollo, los anglosajones, cuando hablamos de anglosajones vamos a meter un poco también holandeses, si lo que es el mundo anglosajón en general, o protestante quizá, ¿no? Que es quizás algo que los define más. Cuando decimos que dejaron más progreso unos que otros, también tenemos que preguntar a quién le dejaron ese progreso. Porque evidentemente no podemos decir que los ingleses le dejaron ese progreso a los indios americanos. No, se lo dejaron a ellos mismos. Se lo dejaron a sus propios ciudadanos que vivían en Estados Unidos. Se lo dejaron a sus propios ciudadanos que vivían en Australia. No nos podemos olvidar que en Australia, hasta 1960, los aborígenes australianos no tenían derecho ninguno. Hasta 1960 los aborígenes australianos no tenían ningún derecho. En Nueva Zelanda toda la población indígena fue literalmente aniquilada. Solo quedó una persona viva de toda la población aborigen de Nueva Zelanda. Entonces, es importante decir, ese progreso, ¿a quién se lo dejaron? ¿A ellos mismos, a sus propios descendientes o a los indios? Porque por poco progreso que dejáramos nosotros en América, pero se lo dejamos a los americanos, se lo dejamos a los aborígenes de esa tierra, a los naturales de allí, ¿no? Entonces eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y en segundo lugar, cuando se produce la emancipación de la América hispana, en 1826, Hispanoamérica era la zona más rica y próspera del mundo. Estados Unidos por aquel entonces utilizaba como moneda el real de A8 español. Es decir, el dólar, el símbolo del dólar, viene del real de A8, era la moneda que utilizaban en Estados Unidos. Porque el potencial económico, comercial y cultural de la América hispana era el mayor que había en el mundo. Cuando América deja de ser española, había 40 universidades funcionando. A veces lo que se produce es que para poder justificar una línea, una deriva específica,
se tiene que llevar a cabo un argumentario en el que pues, una de las patas necesarias es decir, no, mira, es que hay cristianos españoles, nos aliquinaron y todos los males vienen de aquí. Pero si nos vamos, como tú dices, a otros, más que a otros países, a otros contextos, incluso dentro del mismo país, pues vemos que ese discurso no existe. Lo que existe incluso es una idea de cierto entendimiento, de que nosotros somos una república independiente y ustedes son la madre patria, pero hay muchas cosas en común, hombre, y es bueno es que haya un cierto entendimiento, que siga habiendo comunicación. Yo lo asociaría más digamos, a ciertos movimientos o tendencias que tienen sus altibajos. En algunos países pueden estar, digamos, más ancladas, en otros no, más que precisamente a un plan específico de vamos a hacer una nueva identidad nacional basada en este aspecto. A ese punto quería llegar, José María. Decís en el libro que ha primado lo católico por encima de lo nacional. Como característica español, dentro de la herencia de la herencia española en Hispanoamérica. Sí, en el caso español es una de esas características precisamente, porque de hecho los reyes, los Austrias, los primeros Borbones, habitualmente no usaban el título de rey de España. El título habitual era de majestad católica. De hecho, si no me equivoco, en el Tratado de Utrecht pues, se celebran los 300 años precisamente del fin de la guerra de secesión, de sucesión, con la toma de Gibraltar y demás. Y en ese tratado el firmante por parte de España es la majestad católica. Es un título que incluso Alfonso XIII en algún momento se seguía usando. Por lo tanto, la idea de España sí, se refería a una parte, digamos, de como un proyecto casi diríamos similar al proyecto del mundo romano, ¿no? Del imperio de Trajano, de esa especie de imperio ecuménico. Estaba más esa idea de universal, civilizatorio, orientado por la idea de Dios creador, por encima de todo, es el que nos gobierna y nosotros vamos intentando seguir las indicaciones de Dios, más que la idea de somos una nación que impone su imperio, su cultura específica. De hecho, el gran ejemplo, lo comentábamos antes, es que todavía en muchos sitios, en muchos pueblos de América, en muchas grandes naciones, como por ejemplo México, hay zonas donde no se habla español, donde la lengua habitual que se habla es una lengua precolombina. Bueno, quedan todavía 120 tribus en México, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es la idea de que no se intentó imponer el español. El español era la lengua de cultura, pero en ningún momento se decía, ustedes tienen que dejar de hablar sus lenguas. Es un proceso que poco a poco se ha ido imponiendo. Nadie puede dudar de que la expulsión de los judíos es una de las páginas negras dentro de lo que es nuestra historia, ¿no? ¿Por qué los reyes católicos toman esa decisión? Lo contáis en el libro, en uno de los capítulos a los que dedicáis esto. ¿Cómo se puede entender esa decisión y cuál es el contexto en el que pues necesariamente... Sí, reconociendo que ustedes lo dicen, que es un hecho lamentable, como mínimo lamentable. Sí, la historia no la puedes entender nunca si no te retrotraes al momento histórico. Es decir, ¿qué es lo que pasaba en aquel entonces? Porque claro, si juzgamos la historia desde nuestro momento, no tenemos no podemos entender cómo pensaba la gente, qué es lo que pasaba, etcétera, ¿no? Pues hay que tener en cuenta, en primer lugar, que no existía la integración social de las comunidades judías que hoy podamos ver. Si nosotros hoy día podemos tener un amigo que es judío, que trabaja en cualquier trabajo normal, que es vecino nuestro puerta con puerta, que se casa a lo mejor con una hermana tuya, o que tú te casas con una judía. Es decir, la integración es total y absoluta, ¿no? Sin embargo, en esas épocas no existía. Es decir, las comunidades judías todavía estaban muy imbuidas de ese Antiguo Testamento en el que tendían a aislarse, solamente se casaban entre ellos, se dedicaban a profesiones muy específicas. Y por una parte, la comunidad judía era una comunidad muchísimo más cerrada, y al mismo tiempo los cristianos pues también seguían viendo un poco a los judíos. Tampoco eran muy abiertos. Yo creo que eran más abiertos, sinceramente creo que eran más abiertos, pero también es verdad que, bueno, es decir, daban por hecho una serie de cosas que hoy día no entenderíamos, como decir que todos los judíos eran culpables del asesinato de Jesucristo, ¿no? Entonces eran dos comunidades que no se entendían, como gracias a Dios hoy nos entendemos. Y ello llevó a una conflictividad social muy fuerte, es decir, había tumultos, hubo crímenes, hubo masacres, es decir, era un problema de convivencia social muy fuerte que hoy no entendemos, pero que hubo un problema de convivencia social. Ese problema... ¿Por qué no se los vio como españoles? Porque al fin de cuentas eran españoles. Entonces, ¿por qué
¿Por qué no se les vio como españoles antes que como judíos? Pues para empezar, porque muchos de los judíos que nosotros expulsamos no eran españoles, eran gente que había venido aquí después de haber sido expulsados. Tengamos en cuenta que la expulsión de judíos que hacemos en España es la última que se hace en Europa. Es decir, en ese sentido, nosotros no es que fuéramos los únicos en expulsar a los judíos, no es que todos los pueblos de Europa expulsaron a los judíos. Los ingleses los expulsaron y los tiraron al agua en el Canal de la Mancha para que se ahogaran. Austríacos y alemanes hicieron grandes asesinatos en masa de judíos por aquel entonces. Los franceses los expulsaron 3 veces. Gran parte de los judíos que vienen a España no eran españoles, sino que eran de otros países que se habían refugiado en España. Entonces, al problema propio que teníamos ya de la población judía se añade el de los que vienen de fuera. También por aquel entonces la sociedad era una sociedad teocéntrica, y entonces los judíos hasta cierto punto no eran españoles porque no eran cristianos, es decir, eran gente pues que tenía un permiso de residencia, por decirlo de alguna forma, y ese también era el estatus que ellos querían y en el que se consideraban, ¿no? José María, ¿coincides con eso? El estatus legal era muy curioso porque estaban bajo la protección del rey, digamos, eran como un pueblo que dependía directamente del rey, y para todos los órganos representativos que había en aquella época, como el equivalente a lo que hoy en día es un ayuntamiento o las Cortes de Castilla, por ejemplo, había un representante de ellos, pero más en calidad de alguien que toma nota, que luego da parte al rey y poco más. Jurídicamente, ya no solo socialmente, sino también jurídicamente había un reflejo de esa distancia que había. También vivían en sus propios barrios. A esto hay que sumar que en Occidente hay una tradición bastante larga que arranca incluso en la literatura romana de bastante desprecio hacia el judío. Sigamos leyendo pues el Satiricón de Petronio, vemos Marcial, Tácito, etcétera, vemos que hay un desprecio muy grande a los judíos, con lo cual digamos hay una atmósfera soterrada en general de desconfianza hacia el judío. Si leemos, por ejemplo, incluso la literatura inglesa de la época, digamos, más representativa, de Shakespeare o de Marlowe, ahí los personajes judíos aparecen tremendamente mal, ¿no? Shylock en El mercader de Venecia o el judío de Malta en Marlowe. Por tanto, es que tenemos... Pero en todo caso eso no justifica la expulsión, es decir, quiero decir, eso no podemos decir que era una tierra de tolerancia cuando no lo era. No, porque aparte la palabra tolerancia en aquella época significa precisamente sufrir. Cuando se toleraba a un pueblo, es decir, que se lo sufría. No tenemos más remedio que aguantaros. Eso es lo que significaba, no amamos la diversidad. No, ese concepto es un concepto que viene muy ahora y viene muy dado por un desarrollo que entonces no estaba tan logrado como es el desarrollo de identidad nacional. Antes era más, pues yo tengo los fueros de mi localidad, sí, me siento español o me siento europeo, pero esa idea de nacional, como tenemos ahora, de derecho civil tan fuertemente remarcado, con una constitución y la recurrencia, digamos, al lenguaje de Estado de Derecho, soy ciudadano, etcétera, no estaba tan desarrollado. Había otros valores que los instituían o que podían, digamos, albergar, digamos, un planteamiento humano distinto, pero que no tenía ese reflejo en decir, bueno, lo importante es ser español con independencia de tu religión. En todo caso, una cosa sí que habría que diferenciar de la expulsión de los judíos en España con respecto a la expulsión de los judíos en todo el resto de Europa es que es el único pueblo que los expulsa conservando sus propiedades y derechos. Es decir, a los judíos no se les expropia absolutamente nada y se les mantienen todas sus propiedades. En todas las demás expulsiones o bien se les mata y en todo caso se les expropian sus bienes. Bueno, en todo caso también se les dio la posibilidad de la conversión. De la conversión, sí, efectivamente. Lo cual acabó generando también durante cierto tiempo bastantes problemas por los falsos conversos o por los que descendiendo de judíos, pero han pasado unas generaciones y uno pues más o menos se siente cristiano, o bien por convicción o bien porque es la religión común y demás, pero no se siente judío ni nada, pero el hecho de haber tenido antepasados judíos pues a veces generaba muchos problemas, con lo cual digamos que a veces era endiablada, ¿no?, la situación, porque cualquiera de las soluciones que pudieras dar te iba a generar un problema ulterior que por esa pues, se ha venido arrastrando. De todos modos es interesante porque en gran parte de la población judía expulsada
se va a Marruecos, otras se va hacia los Países Bajos, hacia Flandes, donde, digamos, anima ese ambiente, digamos, de rebelión contra España. Y sobre todo dentro de los que van a Marruecos y están mucho tiempo en Marruecos, conservan muchas de las costumbres que han adquirido, el lenguaje, etcétera, ¿no? Y luego es interesante ver la evolución precisamente de esa población sefardí que ha estado en Marruecos, porque en la época del protectorado, que el protectorado español dura de más o menos 1900, 1907 hasta 1956, en ese momento los judíos se dan cuenta de que existe el concepto de ser ciudadano, porque hasta el momento han vivido en el concepto de soy ciudadano de segunda, pago más impuestos, no puedo llevar armas, por la calle tengo que ir con colores, no puedo ir con colores vistosos, en fin, tengo muchas limitaciones por no ser de la religión mayoritaria, que en el caso de Marruecos era ser musulmán. Se dan cuenta de que hay un concepto de ciudadanía que sí implanta España durante el protectorado, es decir, a la escuela más o menos se puede ir, igual si eres musulmán, judío y cristiano, y cuando llega la independencia de Marruecos, prácticamente toda la población que era principalmente de origen sefardí que había en Marruecos, se va de Marruecos. Y hoy en día la comunidad judía en Marruecos prácticamente es inexistente. Bueno, y hablar de leyenda negra es hablar de la Inquisición, ¿no? Es decir, nos han bombardeado con imágenes de que la Inquisición es una cosa española. Es una cosa europea, principalmente. Vosotros decís, por supuesto, que ni fue tan cruel, ni fue española. Efectivamente. Sí, bueno, la Inquisición... Volvemos un poco a lo de antes. Estamos hablando de historia y cuando hablas de historia es muy bonito juzgar las cosas desde el tendido. Hay que ver qué injusticia, cómo podían ser tan intolerantes, etcétera. Pero hay que ponerse nuevamente en el momento histórico, ¿no? Es decir, ¿por qué a lo largo de finales de la Edad Media en varios países de Europa se implanta la Inquisición? Y cuando digo varios países de Europa me estoy refiriendo a todo el marco europeo, igual que estábamos hablando con el tema de los judíos. Y al igual que con el tema de los judíos, España es el último país de Europa en incorporar la Inquisición. Es el último sitio donde se implanta. ¿Por qué? Pues porque la religión era el elemento unificador que había. Es decir, era el elemento unificador de la sociedad. Y entonces las grandes desviaciones implicaban revueltas sociales. Es decir, el ejemplo del que arranca la Inquisición en Europa es el de los albigenses. Es una secta religiosa, pero es una secta religiosa que se impone militarmente. Es decir, tú no puedes decir soy tolerante con estos, porque es que esos otros defendían sus ideas con una espada y con un hacha, así de claro, ¿no? Entonces, precisamente para garantizar la paz había que garantizar el orden social. Y tengamos en cuenta que en esa época en Europa, a diferencia de hoy día, no había policía, no había militares, es decir, no había nada que impusiera un orden. Entonces, se considera que era más efectivo que el orden estuviese en las ideas a que el orden estuviese manu militari en policías con una porra. El mismo Napoleón, que no era precisamente un defensor de la religión, decía, prefiero un cura a 100 policías, porque un cura me ahorra el trabajo de 100 policías. Entonces, en ese contexto tenemos que entender la Inquisición en esa época, en algo que garantizaba un orden social. La Inquisición no se metía en la vida privada de nadie. Es decir, la Inquisición en ningún momento se metía contigo si tú estabas amancebado, por ejemplo. Es decir, si tú estabas cometiendo adulterio y estabas amancebado, no se metía contigo. Se metía contigo en el momento que tú públicamente dijeses pues que amancebarse estaba bien, que el matrimonio era una tontería, porque estabas rompiendo ese orden social, ¿no? La Inquisición, por otro lado, solo tenía competencia sobre los católicos. Por ejemplo, la Inquisición muchas veces se le acusa de lo que hizo con los musulmanes y tal. No tenía competencia ninguna con los musulmanes, solo tenía competencia con los católicos. Y hay que entenderla desde esa perspectiva, desde la perspectiva de lo que hoy día, por decirlo de alguna forma, haría la policía. Es decir, evidentemente hubo algo que está mal y que a mí no me parece bien, que es que esas competencias estuvieran repartidas entre la Iglesia, el Estado, es decir, que no hubiera ahí un nexo claro. Sí, no había una separación de claro, poderes. Efectivamente, todavía, ¿no? Pero claro, tenemos que entender la época en la que estamos. En todo caso, la Inquisición... ¿Duró demasiado en España? A ver, se puede decir que sí y que no. Es decir, duró demasiado, ¿por qué? Porque duró 350 años, y eso es demasiado. Ahora, no duró demasiado en tanto que todas esas quemas de herejes, esas imágenes que tenemos todos grabados en la cabeza de quemando injustamente a alguien, fue relativamente escaso. Es decir, la Inquisición española, quiero recordar que fueron 4.133 personas las que se ejecutaron. Evidentemente puede quedar
muy duro ahora mismo decir que se ejecutó a 4.133 personas. Claro, vamos a compararlo también un poco con los otros sistemas de represión religiosa que había en el resto de Europa. Es que en Inglaterra fueron 200 y pico mil católicos los que se mataron para garantizar el orden del sistema protestante en Inglaterra. En Holanda pasó exactamente lo mismo. En la Suiza tan progresista y moderna, Calvino, pues ¿cuántos fueron? 10.000 por ahí con los que acabó. No, sí. y aparte de Calvino, Zwingli, pues decir, llevaron a cabo acciones militares también. Es decir, Calvino, por cierto, fue el que quemó a Miquel Servet en la hoguera. Bueno, es que te confieso que cuando vi el nombre de Miquel Servet no hice la conexión con el calvinismo. O sea, para mí a Miquel Servet lo había matado la Inquisición española. No, pero es que tú te vas a Ginebra y en Ginebra todas las calles, todos los colegios, todas las grandes plazas es de Calvino, están dedicadas a Calvino. Bueno, Calvino personalmente fue un personaje que mandó él personalmente a la hoguera a 560 y tantas personas, aparte de otros varios miles que murieron por el calvinismo. Es decir, la Inquisición católica, y más concretamente la española, por decirlo de alguna forma, ahorró muchísimas más vidas de las que se le acusa. Quizá el proceso más significado es el de las brujas de Zurragamurdi, que se ha hecho una película hace poco. Lo curioso con el tema de las brujas es que a veces se dice, no, la Inquisición española llevaba a las brujas. El número de personas, digamos, que al final pues fueron condenadas y quemadas, pero las condenas eran distintas. Había unas condenas que era pues lo del San Benito, es decir, vas por la calle haciendo un poco el ridículo, es una humillación tremenda, que es una pena social, como hoy en día se llama la pena de telediario, ¿no? Pero entonces un poco más agravada. Pero la pena más dura, que era la que al final quemaban, pues uno ve y dice, hombre, es que estamos hablando de en los 350 años, pues 10, 15 personas. Pero claro, uno por ejemplo lee la Celestina y ve el personaje de Celestina, que es un personaje terrible, o sea, de una manipuladora psicológica, proxenetismo, en fin, lo peor que hay. Y habitualmente el perfil de bruja correspondía más con la Celestina que con una librepensadora que tenía un laboratorio de química en su casa. En fin, no era exactamente el caso. De todos modos, hay algo que es muy curioso con la Inquisición. Y es que había una serie de casos judiciales, judicializables, en los que había zona brumosa. Y habitualmente las personas preferían ir a la vía de la Inquisición, donde las torturas eran menores, las garantías eran mayores. Las garantías jurídicas eran impresionantes. Y el nivel, digamos, de porcentaje de luego tener una vía para quedar exculpado era grande. Un ejemplo muy curioso era el abuso de menores. Hay abuso de menores entonces, igual que lo hay ahora, por desgracia. Entonces, cuando a uno pues, lo cogían abuso de menores, en un principio es un delito civil, ¿no? Entonces, y él decía, no, es que yo pensaba que Dios me mandaba esto. Ah, espérate, si tú dices que Dios te lo manda, entonces estamos en un tema teológico, con lo cual ya no es jurisdicción civil, sino que es jurisdicción de la Inquisición. Entonces uno se sometía al proceso y en un momento dado se arrepentía. Efectivamente, me he equivocado, ahora pues digo efectivamente que Dios no lo hizo, fue el demonio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual el tipo se había salvado probablemente de estar a lo mejor 10 o 20 años en galeras. Bueno, como datos curiosos de la Inquisición en relación con lo de las brujas, por ejemplo, la Inquisición española, es decir, que como volvemos a repetir, es un poco el paradigma de la intolerancia, etcétera, etcétera, quemó a 6 brujas, en toda su historia quemó a 6 brujas. La Inquisición holandesa, prototipo de país progresista, liberal, etcétera, etcétera, quemó a 60.000 brujas. Pero es que algo tan cercano en el tiempo, como por ejemplo lo que estuvimos celebrando el mes pasado de Halloween, el famoso Halloween, viene de una quema de brujas de los estadounidenses, la quema de brujas de Salem, ¿no? Salem. Entonces, y bueno, ¿qué ha pasado para que España haya tenido tan mala prensa? Es decir, ¿qué se ha hecho mal? ¿O qué ha faltado? Porque en la última parte del libro, sí, que bueno, por falta de tiempo no la vamos a poder abordar, pero habláis del tema del orgullo nacional, habláis del tema de la nación. ¿Qué nos faltó? Bueno, es que el tema de la nación es un tema relativamente reciente. Es decir, el tema nación es algo que empieza a surgir a raíz de la Revolución Francesa y que se consagra con las revoluciones románticas de 1848. Es decir, la nación que hoy entendemos es algo de antes de ayer. Sin embargo, para España ese concepto no existe porque entra dentro mucho más de la dinámica que apuntaba mi hermano José María del mundo romano. Es decir, España siempre se considera un poco heredera, y de hecho jurídicamente hasta es heredera, del mundo romano, de la civilización y de la Iglesia Católica. Como ejemplo, cuando España inicia su presencia en diversos puntos del mundo, pues hablamos muchas veces de América, porque tengo
cuenta que España pues también estaba en Asia, presente en Filipinas, en diversos puntos de Asia, de África, es decir, España estaba presente en los 5 continentes. Que eso sí fue expandirse hasta los confines de la Tierra, porque No, llegar claro, a Filipinas no fue fácil, ¿no? Filipinas es por Felipe, el rey Sí, Felipe. por Felipe II, precisamente. claro. Felipe sí, II, es decir, España, en esos momentos, cuando España llegaba a cualquier rincón del mundo, ha sido el imperio más grande que ha habido, es decir, el imperio inglés no creo que llegase a ocupar la mitad de territorio que ocupó el imperio español, teniendo en cuenta que duró 100 años, el español duró 300 años. Pero el caso es que la carta de presentación de España siempre era venimos a convertiros. Entonces, la guerra solo se podía llevar a cabo, solo estaba justificada legalmente cuando se prohibía la libertad religiosa. La única excusa que tenía España para plantear batalla fuera de sus territorios era cuando se impedía a los curas españoles evangelizar. Nos trasladamos a lo que hoy día son las naciones que han robustecido su idea nacional, básicamente a raíz de los imperios coloniales, como podemos hablar de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos. ¿Cuál es la carta de presentación con la que ellos van a expandirse? El libre comercio. Igual que nosotros exigimos la libertad religiosa, y cuando no había libertad religiosa era cuando se planteaba batalla, ellos plantean el libre comercio. ¿Por qué invade Inglaterra la India? Porque en la India, es decir, con la rebelión que hubo de los indios, en la India no querían productos ingleses. Entonces los ingleses ocuparon la India para que libremente los indios pudieran comprar productos ingleses. La guerra del opio con China pasa exactamente igual. Pero en este caso, perdona, es para que podamos libremente hacer Vender tráfico opio. de opio. En fin, Sí, sí. es Es decir, mucho más grave la situación, ¿no? Es decir, los indios, las autoridades de la China no querían que su pueblo comprara opio a Inglaterra. Entonces, Inglaterra, en nombre de la libertad de comercio, pues plantea batalla y toma Hong Kong, etcétera. Es la armada estadounidense la que se presenta en los puertos japoneses en 1860 para decirle, primero bombardea el puerto y después decir, fijaros qué cañones tan modernos tenemos, vosotros vivís en la Edad Media, vamos a bombardear Japón entero si no nos dejáis comerciar libremente con vosotros, ¿no? En España ha primado el tema religioso, el tema de la civilización romana, del mundo de la cultura, frente al tema nacional de otras naciones. Se nos acaba el tiempo, vamos a dejarlo ahí. No sé ustedes, yo me quedo con ganas de una segunda entrega. Y vamos a hablar más adelante del tema de los nacionalismos, que lo abordáis en el último capítulo del libro, porque es sin duda lo más actual. Les agradezco mucho a los dos. José María, no, gracias a vosotros por venir a presentar este libro. Vamos a contar mentiras de la editorial Edad. Gracias, suerte. A vosotros, muchas gracias.